Estoy sentado en una silla de metal oxidado en una sala de espera del Hospital Municipal de Drammen, a las afueras de Oslo. El aire está cargado con un olor punzante que se mezcla con el eco de pasos apresurados y murmullos apagados de enfermeras y pacientes. Mis padres, Ingrid y Lars, están al final del pasillo, en una habitación estéril, atrapados en un coma profundo e inexplicable. Los médicos, con sus batas blancas y rostros tensos, murmuran términos como anomalía neurológica y causa desconocida, pero sus explicaciones son un rompecabezas sin piezas. Sus palabras se deslizan sobre mí como agua sobre el hielo, frías y sin dejar rastro. Yo sé lo que pasó. Estuve allí. Lo vi con mis propios ojos. Y lo que me destroza, lo que me quema como ácido en las entrañas, es la certeza de que pude haberlo detenido mucho antes, si tan solo hubiera confiado en mi instinto. Hace apenas 2 semanas, mi vida era tan corriente como la de cualquiera. Tenía 19 años, vivía en un tranquilo suburbio de Drammen y acababa de terminar los exámenes finales de la escuela secundaria. Mis días estaban llenos de apuntes desordenados, noches en vela y el alivio de saber que pronto dejaría atrás las aulas. Mis padres eran personas comunes, pero sólidas, como los robles que flanquean nuestra calle. Mi madre, Ingrid, había sido enfermera durante 3 décadas antes de jubilarse. Tenía una calma que podía apaciguar cualquier tormenta, una voz suave que siempre encontraba las palabras justas para calmarme cuando el mundo parecía demasiado grande. Mi padre, Lars, era carpintero, con manos callosas que olían a madera recién cortada y una risa que resonaba en la casa como un eco cálido. No tenemos más familia. Mi padre llegó a Noruega desde Dinamarca cuando era joven, dejando atrás a sus parientes. Mi madre creció en un orfanato en Bergen, sin lazos familiares. Siempre hemos sido solo nosotros 3, un núcleo pequeño pero inquebrantable. Tras mi último examen, llegué a casa exhausto, con la mente embotada por semanas de estudio. Me desplomé en la cama y caí en un sueño pesado, sin sueños, como si me hubiera hundido en un lago helado. Dormí casi 16 horas, algo inusual incluso para mí. Cuando desperté, la luz del sol se filtraba a través de las cortinas, pintando rayas doradas en mi habitación. Por primera vez en meses, me sentí ligero, como si el peso de la escuela se hubiera disuelto. El futuro parecía un lienzo en blanco, lleno de posibilidades. Tal vez viajaría, tal vez me inscribiría en una universidad en Oslo, o quizá encontraría un trabajo en el puerto, como algunos de mis amigos. Bajé las escaleras, esperando encontrar a mi madre en la cocina, tarareando una vieja canción mientras preparaba café, o a mi padre leyendo el periódico con su taza humeante. Pero lo que vi me detuvo en seco. En la cocina, sentados en nuestra mesa de madera desgastada, estaban mis padres. Y con ellos, ocupando mi silla, había una mujer que nunca había visto antes. Era joven, quizás de unos 25 años. Su cabello era corto, de un castaño opaco que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla, como si estuviera tejido con cenizas. Su piel era tan pálida que las venas azules bajo sus muñecas parecían dibujadas con tinta, pulsando débilmente bajo la superficie. Pero lo que me heló la sangre fueron sus ojos, grises, como nubes de tormenta atrapadas en un cielo de invierno, y fijos en un vaso de agua frente a ella con una intensidad que no era humana. No parpadeaba. No se movía. Era como si el mundo entero se hubiera reducido a ese vaso, como si estuviera buscando algo en su interior, algo que solo ella podía ver. Sus manos, largas y huesudas, descansaban inmóviles sobre la mesa, con las uñas perfectamente cortadas, pero de un tono apagado, como si la vida apenas circulara por ellas. Había algo en su postura, en su quietud, que hacía que el aire a su alrededor pareciera más denso, como si su presencia torciera la realidad misma. Mis padres levantaron la mirada cuando entré, y sonrieron. Pero no eran sus sonrisas cálidas de siempre, esas que me hacían sentir seguro, como si nada en el mundo pudiera tocarme. Estas eran tensas, artificiales, como máscaras mal ajustadas. Sus ojos brillaban con algo que no reconocí, miedo. ¿Exaltación? Había algo en ellos que me hizo sentir como un extraño en mi propia casa. Sus rostros parecían ligeramente fuera de lugar, como si alguien hubiera intentado imitar sus expresiones, pero no supiera capturar la calidez que los hacía humanos.
Y buenos días, Eric, dijo mi madre con un tono tan alegre que parecía ensayado, casi histérico. Por fin despiertas. Ven, siéntate. Queremos que conozcas a alguien. Me quedé clavado en la puerta, con un nudo en el estómago que crecía con cada segundo. ¿Quién es ella?, pregunté, mi voz más aguda de lo que pretendía, traicionando el pánico que empezaba a enredarse en mi pecho. Mi padre carraspeó, con sus manos apretando el borde de la mesa con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos, como si estuviera conteniendo algo que amenazaba con escapar. Es Astrid, dijo, con una reverencia en la voz que nunca le había oído, una mezcla de respeto y temor que me puso los nervios de punta. Una vieja amiga. Ha estado fuera del país por mucho tiempo. Se quedará con nosotros un tiempo. Una amiga, respondí, confundido. Nunca me han hablado de ninguna amiga, ¿de dónde la conocen? Sus sonrisas vacilaron, solo por un instante. Una sombra cruzó sus rostros, como si hubiera tocado un nervio expuesto. Luego, mi madre soltó una risa forzada, aguda y quebradiza. Oh, Eric, es una larga historia. De los viejos tiempos, antes de que nacieras. Ya te contaremos más tarde. Ahora, ven, desayuna. Me senté en una silla libre, pero no toqué la comida. El pan y el queso que mi madre había dispuesto en la mesa parecían fuera de lugar, como si fueran parte de una escena que alguien había ensamblado con prisas para fingir normalidad. Astrid no hablaba. No levantaba la mirada del vaso. Sus manos permanecían inmóviles, como si fueran de mármol tallado. Mis padres, en cambio, llenaban el silencio con una charla frenética, sin sentido. Hablaban del clima, del fiordo, de planes para el fin de semana, como si intentaran apaciguar a alguien. O algo. Cada palabra que pronunciaban parecía dirigida a Astrid, aunque ella no respondía, como si estuvieran recitando un guión para evitar que algo terrible ocurriera. El cielo está tan claro hoy, ¿no crees, Astrid?, dijo mi madre, su voz temblando ligeramente mientras cortaba un pedazo de pan que nadie comió. Sus manos temblaban y el cuchillo resbaló, dejando un corte superficial en su dedo. No pareció notarlo, aunque una gota de sangre cayó sobre la mesa, brillante contra la madera. Deberíamos salir a caminar. Sí, te encantará el bosque, añadió mi padre, aunque Astrid no había dado ninguna señal de interés. Como en los viejos tiempos. Su voz se quebró en la última palabra, y por un momento, sus ojos se desviaron hacia Astrid, como si esperara una reacción que no llegó. No había viejos tiempos. Nunca habían mencionado a esta mujer. Era como si estuvieran atrapados en una conversación que yo no podía escuchar, respondiendo a palabras que nunca se pronunciaban. Intenté observar a Astrid más de cerca, buscando alguna pista de quién era o qué quería. Pero cada vez que mis ojos se posaban en ella, sentía un frío que me recorría la espalda, como si estuviera mirando algo que no debía. Sus ojos grises parecían absorber la luz, y por un instante, juré que el vaso de agua frente a ella tembló ligeramente, como si una corriente invisible lo hubiera agitado. Esa noche, acorralé a mi padre en el pasillo mientras mi madre lavaba los platos. La cocina aún olía a café y a algo más, un aroma metálico que no podía identificar, como hierro oxidado o sangre seca. Papá, en serio, ¿quién es ella? ¿Qué está pasando?, pregunté, tratando de mantener mi voz firme, aunque el temblor en mis manos me delataba. Su rostro se endureció, con sus ojos oscuros brillando con una intensidad que me hizo retroceder un paso. Se llama Astrid, dijo, con su voz baja y cortante. Es nuestra invitada. La tratarás con respeto. No hagas preguntas. Esto no es negociable. Sus manos temblaban ligeramente, y por un momento, pensé que iba a decir algo más, pero se dio la vuelta y desapareció en la sala. No insistí. Algo en su tono, en la forma en que sus manos temblaban, me dijo que no debía. Pero no podía sacarme de la cabeza la imagen de esos ojos grises, fijos en el vaso de agua, como si contuvieran un secreto que yo no estaba destinado a conocer. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché un sonido extraño desde el piso de abajo, un susurro, como si alguien estuviera recitando algo en voz baja, seguido de un crujido.
como si la casa misma estuviera gimiendo bajo un peso invisible. El día siguiente trajo un cambio sutil pero inquietante. La casa, que siempre había sido un refugio de calidez contra el frío de Drammen, parecía más oscura, como si la luz del sol no pudiera penetrar del todo. Las cortinas, incluso abiertas, parecían filtrar la luz en tonos grises, y el aire dentro de la casa tenía un peso que no podía explicar, como si estuviera cargado de una presencia que no podía ver. Astrid seguía siendo una presencia silenciosa, pero su influencia era innegable. Mis padres comenzaron a reorganizar su rutina alrededor de ella. Desayunaban solo cuando ella estaba presente, y la comida, aunque preparada con el cuidado habitual de mi madre, tenía un sabor extraño, como si estuviera impregnada de ese olor metálico que ahora parecía impregnar todo. El pan sabía ligeramente a ceniza, y el queso dejaba un regusto amargo que me revolvía el estómago. Intenté retomar mi rutina, salir con amigos, caminar por el fiordo, cualquier cosa para escapar de la opresión de la casa. Pero incluso fuera, no podía deshacerme de la sensación de que algo me observaba. Las calles de Drammen, normalmente tranquilas, parecían cargadas de una quietud antinatural. Los árboles, desnudos por el invierno, parecían dedos huesudos alzándose hacia un cielo que se oscurecía cada día más. Una tarde, mientras caminaba por el sendero que bordea el río, me detuve al notar algo extraño. Un grupo de cuervos, posados en las ramas de un abedul, me observaban en silencio. No graznaban, no se movían. Solo me miraban con ojos negros que reflejaban la luz de una manera que me recordaba a los ojos grises de Astrid. Sus plumas parecían absorber la luz, como si fueran fragmentos de la misma oscuridad que se estaba apoderando de mi hogar. Corrí a casa, con el corazón latiendo con fuerza, sintiendo que el mundo mismo se había torcido de alguna manera. En casa, las cosas empeoraban. Astrid comenzó a aparecer en lugares inesperados. Una noche, la vi de pie en el jardín trasero, bajo la nieve que caía suavemente, mirando hacia la casa. No llevaba abrigo, solo un vestido ligero que ondeaba con el viento helado, como si el frío no la tocara. Sus ojos estaban fijos en mi ventana, aunque no podía estar seguro de si me veía. Su silueta era apenas visible contra la nieve, como si estuviera hecha de la misma sustancia que la niebla que envolvía el jardín. Me escondí detrás de la cortina, con el aliento atrapado en la garganta. Cuando volví a mirar, ella ya no estaba. Pero esa noche, no pude dormir. Cada crujido de la casa, cada susurro del viento, sonaba como pasos acercándose a mi puerta. En un momento, juré que escuché un roce contra mi ventana, como si unas uñas largas rascaran el cristal, pero cuando me atreví a mirar, no había nada más que la nieve cayendo en silencio. Mis padres, mientras tanto, se volvían más distantes. Mi madre, que solía preguntarme sobre mi día o bromear sobre mis planes para el futuro, ahora apenas hablaba. Sus movimientos eran mecánicos, como si estuviera cumpliendo un guión. Sus manos, que antes eran firmes y cálidas, ahora temblaban cuando sostenía una taza o cortaba verduras, y sus ojos parecían hundidos, rodeados de sombras que no explicaban las noches de insomnio. Mi padre, que siempre había sido un hombre de pocas palabras pero cálidas, ahora respondía con monosílabos, con sus ojos evitándome. Una vez, lo sorprendí mirando una foto vieja de nosotros tres, tomada en un verano. Sus manos temblaban mientras la sostenía, y por un momento, pensé que iba a decir algo. Pero luego la guardó en un cajón y salió de la habitación sin mirarme. Había algo en su postura, en la forma en que sus hombros se encorvaban, que me hizo pensar en un hombre derrotado, atrapado en una batalla que no podía ganar. El cambio más inquietante fue el sótano. Habían despejado una pequeña habitación que usábamos para guardar herramientas y trastos viejos, martillos oxidados, latas de pintura medio vacías, una bicicleta rota que mi padre siempre juraba que arreglaría. La convirtieron en el espacio de Astrid. Cada noche, mis padres entraban con ella, llevando una bandeja con comida y una botella de agua, y cerraban la puerta con llave. No salían hasta la madrugada. A veces, escuchaba murmullos a través del suelo, un zumbido bajo que no podía descifrar.
Pero otras noches, los sonidos eran más inquietantes, un cántico monótono, en un idioma que no reconocía, acompañado por un golpeteo rítmico, como si alguien estuviera golpeando el suelo con algo pesado. Intenté acercarme una vez, bajando las escaleras con cuidado para no hacer ruido. Pero mi padre me atrapó antes de que llegara a la puerta. «No bajes», dijo, con su voz tan fría que apenas lo reconocí. Sus ojos brillaban con algo que no era solo enojo, sino un terror profundo, como si temiera no solo por mí, sino por lo que podría pasar si yo veía lo que ocurría allí abajo. No podía soportarlo más. La casa ya no era mi hogar, era un templo dedicado a esta extraña silenciosa. Cada día, el ambiente se volvía más opresivo. Mis padres estaban cambiando. Sus movimientos eran más lentos, sus rostros más pálidos, como si algo los estuviera drenando. A veces, los sorprendía mirando a Astrid con una mezcla de miedo y adoración, como si fuera una diosa cruel que podían apaciguar con su devoción. Mi madre, que siempre había sido la roca de la familia, ahora parecía frágil, con ojeras profundas que le daban un aspecto espectral. Una vez, mientras lavaba los platos, dejó caer un vaso, que se hizo añicos en el suelo. No se movió para recogerlo, solo se quedó mirando los fragmentos, como si viera algo en ellos que yo no podía. Mi padre, que solía llenar la casa con su risa, ahora apenas hablaba, y cuando lo hacía, sus palabras eran cortantes, como si tuviera miedo de decir demasiado. Una noche, me desperté con un sobresalto. Algo estaba mal. El aire en mi habitación estaba helado, a pesar de que la calefacción estaba encendida. Me senté en la cama, con el corazón acelerado, escuchando. Entonces lo oí, un susurro, justo al otro lado de mi puerta, como si alguien estuviera respirando demasiado cerca. Me levanté, con las piernas temblando, y me acerqué a la puerta. No había nadie cuando miré por la rendija, pero el pasillo estaba oscuro, más oscuro de lo que debería estar, como si la luz de la lámpara del techo se hubiera apagado por sí sola. Entonces, desde el fondo del pasillo, escuché un crujido, seguido de un sonido que no podía identificar, un roce, como si algo pesado se arrastrara por el suelo. Me quedé paralizado, con la mano en el pomo de la puerta, incapaz de moverme. El sonido se detuvo, y por un momento, pensé que lo había imaginado. Pero entonces, desde la oscuridad, vi un destello de luz gris, como si los ojos de Astrid estuvieran mirándome desde el final del pasillo. Corrí a mi cama, me cubrí con las mantas y recé para que la noche pasara. Al día siguiente, la casa estaba aún más fría. Las ventanas estaban cubiertas de escarcha, aunque el pronóstico no había predicho temperaturas tan bajas. Encontré a mi madre en la cocina, de pie frente al fregadero, con las manos inmóviles bajo el agua corriente. El agua estaba helada, pero ella no parecía notarlo. «Mamá», dije, tocando su hombro. Se giró lentamente, y por un momento, sus ojos estaban vacíos, como si no me reconociera. Luego parpadeó, y una sonrisa débil cruzó su rostro. «Eric, lo siento». Estaba pensando. Pero su voz era hueca, y sus manos estaban rojas y arrugadas por el frío del agua. Intenté buscar respuestas. Una noche, mientras mis padres y Astrid estaban en el sótano, revisé los cajones de la cocina y el escritorio de mi padre, buscando algo que explicara quién era esta mujer. Encontré una caja vieja en el armario de mis padres, escondida detrás de ropa que no usaban desde hacía años. Dentro había fotos en blanco y negro, cartas amarillentas y un cuaderno con tapas de cuero desgastadas. Las fotos mostraban a mis padres cuando eran jóvenes, sonriendo en un picnic, pero no había rastro de Astrid. Las cartas eran de mi madre a mi padre, de los días en que apenas se conocían, llenas de sueños y planes para una vida juntos. Pero el cuaderno era diferente. Estaba lleno de dibujos extraños, círculos concéntricos, símbolos que no reconocí, líneas que parecían mapas de algo imposible. En una página, escrita con la letra apretada de mi madre, había una frase: «Ella vino antes. Vendrá otra vez». Debajo, había un dibujo de un ojo, grande y detallado, con un iris gris que parecía casi tridimensional. No había contexto, pero las palabras y el dibujo me hicieron estremecer, como si hubiera tocado algo prohibido. No tuve tiempo de procesarlo.
Escuché pasos en las escaleras y guardé todo rápidamente. Pero esa noche, mientras intentaba dormir, no podía dejar de pensar en esa frase. ¿Quién era ella? ¿Era Astrid? ¿O era algo más grande, algo que mis padres habían conocido antes y que ahora había regresado? La casa parecía responder a mis pensamientos, con crujidos y susurros que venían de las paredes, como si estuviera viva y me estuviera escuchando. Decidí investigar más allá de la casa. Al día siguiente, fui a la Biblioteca Municipal de Drammen, un edificio antiguo con estanterías que olían a polvo y papel viejo. Busqué en los archivos locales, en los periódicos digitalizados, cualquier cosa que pudiera conectar a Astrid con mi familia o con la ciudad. Encontré artículos sobre desapariciones inexplicables en la región, algunas de décadas atrás. Familias enteras que se desvanecían sin dejar rastro, casas abandonadas de la noche a la mañana. Un artículo de 1973 mencionaba un caso en un pueblo cercano, una pareja joven encontrada en coma, sin explicación médica. Mientras su hijo insistía en que una mujer de ojos grises había estado viviendo con ellos. El artículo lo descartaba como un delirio del chico, pero las similitudes me helaron la sangre. No había fotos, ni nombres específicos, pero la descripción del chico era idéntica a lo que yo había visto, una mujer pálida, de cabello corto, con ojos que no parpadeaban. Otro artículo, de 1952, hablaba de un incidente similar en las afueras de Oslo. Con una familia encontrada en coma y un vecino afirmando haber visto a una mujer que no parecía de este mundo rondando la casa días antes. Las autoridades lo atribuyeron a una intoxicación por monóxido de carbono, pero no había pruebas concretas. Esa noche, confronté a mi madre. La encontré en el salón, sentada sola, mirando un fuego que no estaba encendido. La chimenea estaba fría, pero ella parecía ver llamas que no existían. Mamá, ¿quién es Astrid? Encontré el cuaderno. Sé que hay algo que no me estás contando, ¿qué está pasando? Ella me miró, y por un momento, vi a la madre que conocía, la que me abrazaba cuando tenía pesadillas de niño. Pero luego su rostro se endureció, y sus ojos se llenaron de un miedo que no podía comprender. Eric, no preguntes. Por favor. Hay cosas que no entiendes, cosas que no deberías entender. Solo, confía en nosotros. No puedo confiar si no me dices la verdad, grité, con mi voz resonando en la casa silenciosa. ¿Qué le están haciendo? ¿Qué es ella? Mi madre se puso de pie, temblando. No es lo que piensas, susurró, con su voz apenas audible. No es una persona. Es algo más. Pero no podemos detenerlo. No ahora. Luego salió de la habitación, dejándome con más preguntas que respuestas. Mientras se alejaba, noté que su sombra en la pared parecía más larga de lo que debería, como si algo más estuviera proyectándose a través de ella. Los días se volvieron más oscuros, literalmente. Las nubes grises se acumulaban sobre Drammen, y la nieve caía con una insistencia que parecía sobrenatural. La casa estaba siempre fría, aunque el calentador funcionaba sin parar. Los espejos de la casa comenzaron a empañarse sin razón, incluso cuando no había vapor en el aire. Intenté hablar con mis amigos, con la esperanza de que alguien pudiera ayudarme a entender qué estaba pasando. Pero cuando mencioné a Astrid, sus reacciones fueron extrañas. Algunos se rieron, pensando que estaba inventando una historia. Otros parecían incómodos, cambiando de tema rápidamente. Uno de ellos, Jonas, que vivía a unas calles de distancia, me miró con seriedad y dijo, Eric, no te metas en cosas que no entiendes. Hay historias en esta ciudad, cosas que la gente no habla. Cuando le pedí que explicara, se encogió de hombros y se fue, pero no antes de que notara un temblor en sus manos, como si él también supiera algo que no quería decir. La tensión en la casa alcanzó su punto máximo una tarde cuando intenté hablar con Astrid directamente. Estaba sentada en el porche, mirando la nieve caer. Sus ojos grises parecían reflejar la tormenta, como si estuvieran hechos del mismo material que las nubes. Me armé de valor y me acerqué. Astrid, dije, con mi voz temblando a pesar de mis esfuerzos por sonar firme. ¿Qué quieres de nosotros? ¿Por qué estás aquí?
Ella giró la cabeza lentamente, con sus ojos grises encontrando los míos. Por primera vez, habló. Su voz era baja, como un susurro que venía de muy lejos, pero cada palabra se clavó en mi pecho como una aguja. No es lo que quiero, Eric. Es lo que ellos me dieron. Luego volvió a mirar la nieve, como si yo no estuviera allí. Pero mientras se giraba, noté algo en su rostro, una grieta, apenas visible, como si su piel fuera una máscara de porcelana a punto de romperse. Por un instante, detrás de esa grieta, creí ver algo oscuro, como un vacío que se retorcía. Corrí dentro, buscando a mis padres, pero estaban en el sótano, con la puerta cerrada. Golpeé la madera, gritando sus nombres, pero no hubo respuesta. Solo el silencio, y ese zumbido bajo que ahora era constante, como un latido que venía de las entrañas de la casa. Intenté forzar la puerta, pero estaba cerrada con llave, y el metal del pomo estaba helado, como si hubiera estado sumergido en agua congelada. Anoche, no pude más. La tensión en la casa era insoportable, como un alambre a punto de romperse. Esperé hasta que mis padres y Astrid estuvieron en el sótano. Subí las escaleras con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que me delataría. La puerta del sótano era vieja, de madera gastada, con una rendija en una de las tablas. Me agaché, conteniendo la respiración, y miré. La habitación estaba iluminada por docenas de velas dispuestas en un círculo perfecto en el suelo. El aire parecía vibrar, como si estuviera cargado de energía, y un olor acre, como a metal quemado, llenaba el espacio. En el centro, Astrid estaba de pie, inmóvil, con los brazos extendidos hacia los lados, como si abrazara algo invisible. Sus ojos grises brillaban con una luz metálica, casi sobrenatural, y su piel parecía aún más pálida, como si estuviera hecha de cristal fino. Y mis padres estaban arrodillados frente a ella, con las cabezas inclinadas y sus cuerpos temblando. Murmuraban un cántico monótono. Era gutural, vivo, como si las palabras mismas tuvieran garras. Sus rostros estaban bañados en sudor, con sus manos apretadas contra el suelo, como si temieran levantarse. En las sombras, detrás de Astrid, creí ver algo más, una forma vaga, como una silueta hecha de niebla, que se movía al ritmo de sus cánticos. No tenía rostro, pero sentía su presencia, como un peso que aplastaba el aire a mi alrededor. Por un momento, la forma pareció girarse hacia mí, y sentí un frío que me atravesó el pecho, como si algo hubiera tocado mi alma. Me alejé de la puerta, con el estómago revuelto y las piernas temblando. Esto no era una amiga. No era una invitada. Era algo más, algo que había atrapado a mis padres en una red que no podía comprender. Corrí a mi habitación, cerré la puerta con llave y marqué el número de la policía. Mi voz temblaba mientras les contaba todo, la mujer, sus ojos grises, el comportamiento extraño de mis padres, el sótano. Les dije que temía por nuestra seguridad. Prometieron enviar una patrulla de inmediato. Colgué, con un pequeño alivio atravesando mi pánico. Pero entonces lo escuché. Un crujido en la escalera. Luego, un golpe suave en mi puerta. No me moví. Apenas respiré. Luego hubo otro golpe, más firme. Con manos temblorosas, abrí la puerta. Allí estaba Astrid. Sus ojos grises me perforaban, y por primera vez desde que llegó, me miró directamente. Y sonrió. No era una sonrisa humana. Era fría, afilada, como el hielo que se quiebra en un lago congelado. Sus labios apenas se movieron, pero la sonrisa era una promesa de algo terrible. ¿Qué eres? ¿Qué les hiciste? Grité, con mi voz rota por el miedo y la rabia. La policía está en camino, sal de aquí ahora. No respondió. Su sonrisa se ensanchó, y luego se dio la vuelta. Caminó lentamente hacia la puerta principal, con sus pasos silenciosos, como si flotara. La abrió y salió al frío de la noche. La vi alejarse bajo las farolas, con su figura delgada desvaneciéndose en la niebla que cubría la calle. Corrí al sótano, gritando los nombres de mis padres. Los encontré en el suelo, rodeados de velas apagadas, con la cera aún caliente goteando sobre la madera.
Estaban inconscientes, con sus rostros pálidos y sus respiraciones tan débiles que apenas se notaban. Los sacudí, los llamé, pero no respondían. Sus cuerpos estaban allí, pero era como si algo los hubiera vaciado. La policía llegó minutos después. Les conté todo, desde el primer día hasta esa noche. Les di cada detalle, los ojos grises de Astrid, su silencio, el cántico en el sótano, su salida tranquila por la puerta principal. Revisaron las cámaras de seguridad de la casa, unas pequeñas instaladas en la entrada y el patio trasero. Me senté en la cocina, con la cabeza entre las manos, mientras un oficial miraba las grabaciones en su portátil. No hay nadie, dijo, su voz suave, pero con un dejo de incredulidad. Me mostró la pantalla. La cámara de la entrada mostraba la puerta abriéndose y cerrándose sola, como si una ráfaga de viento la hubiera movido. Yo aparecía en el marco, gritando, señalando a la nada. No había rastro de Astrid. Ni un solo fotograma la mostraba entrando o saliendo de la casa. Pero estaba ahí, insistí, con mi voz quebrándose. La vi, estaba justo ahí. El otro oficial estaba en la sala, hablando por teléfono. Su voz era baja, pero alcancé a escuchar fragmentos. Sí, otro caso. Igual que los anteriores. Los padres están en coma. El chico habla de una mujer con ojos grises. No, nada en las cámaras, como siempre. Es el cuarto este año en la región. No me dieron más detalles. Me llevaron al hospital, donde ahora estoy, esperando. Mis padres están en coma, conectados a máquinas que monitorean sus signos vitales. Los médicos han hecho resonancias, análisis de sangre, electroencefalogramas. No encuentran nada. Sus cuerpos funcionan, pero sus mentes están ausentes. Como si algo las hubiera apagado. Sé que ella era real. No era humana. Era un depredador, algo que se alimentaba de la voluntad de mis padres, de su esencia, de su vida. Y ahora está ahí fuera, moviéndose en la niebla, buscando a su próxima presa. Las palabras del oficial resuenan en mi cabeza, el cuarto este año. Hay más víctimas, más familias destrozadas por esta cosa que no deja rastro. Y yo pude haberlo detenido. Debí haber actuado el primer día, cuando la vi sentada en mi silla, con esos ojos grises que no parpadeaban. Debí haber llamado a la policía, o al menos haber enfrentado a mis padres. Pero tuve miedo. Dudé. Me dije que era una locura, que debía haber una explicación lógica. Y ahora, mis padres están atrapados en un sueño del que no despiertan, y la culpa me está consumiendo. Fui el único que vio al monstruo, y no hice nada hasta que fue demasiado tarde.